¿Cómo están? Aquí estamos compartiendo. ¿Les ha gustado la programación nuestra? Estamos aquí acompañándoles en su canal Imagia, la imagen de lo nuestro. Y como es habitual, todas las semanas estamos abordando distintos temas. Temas súper importantes y también temas que son de relevancia. Estamos con Marcelo Vélez. Otra semana más. Marcelo, un gusto de saludarte porque... esta semana, o hace poquitos días atrás, ocurrió una fecha clave también importante, porque hoy día vamos a hablar justamente de la Virgen de Fátima. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Jorge? Un saludo también a todos los televidentes que nos están viendo en estos momentos. Por supuesto que vamos a hablar del tema de la Virgen de Fátima. Hace unos días atrás se cumplieron 100 años. O sea, bueno, en realidad... una fecha más dentro de los 100 años, porque estamos en este año, se cumplen 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima. Claro. Y fue en el año 1917. Empecemos un poco a contextualizar cómo ocurrió todo esto. Toda esta historia, porque es una historia bien bonita y tiene distintas aristas. Claro, para que los amigos que están en la casa vayan entendiendo. Bueno, estas apariciones ocurren entre los años 1916 y 1917. En el primer periodo, en 1916, bueno, esto sucede en Fátima, que es un poblado que está en el campo netamente de Portugal. De Portugal, claro. Y estas apariciones tienen como protagonistas a tres niños. Que se le llamaron tres pastorcitos. Tres pastorcitos, justamente, que son Lucía dos Santos, que en aquel momento tenía 10 años, y sus primos, que eran Jacinta y Francisco Marto, de 6 y 9 años respectivamente. Ellos, como decíamos, entre la primavera y el verano de 1916, reciben, dentro del lugar donde ellos estaban pastoreando, reciben la visita de un ser que a ellos lo interpretan como un ángel, que les revela ciertas cosas, que les dice que tienen que ser prudentes, tener más precaución, pero también les hace un poco la antesala a lo que iba a venir el año siguiente. Ya, esa fue la primera señal que ellos recibieron. En 1916, entre la primavera y el verano de ese año. Perfecto. Después de eso, al año siguiente, el 13 de mayo de 1917, o sea, ya hace 100 años atrás, ellos estaban justamente pastoreando en estos lugares y ven sobre un árbol, un encino, ven aparecer una imagen de una señora, de que ellos llaman la señora, que es una mujer vestida de blanco, con un manto también del mismo color, pero que tenía bordes dorados. Esa persona, este ser de alguna manera, conversa con ellos y les dice que ellos tienen que venir todos los días 13 durante 5 meses y empieza a dialogar con ellos, a conversar y también a comunicarles muchas cosas que después, con el paso de los años, comienzan a ser trascendentales en todo lo que viene, obviamente, después. Me imagino que, bueno, fue la primera señal ese primer día 13 que tú mencionas. Al mes siguiente ocurre esta nueva aparición con la señora, como tú dices, pero me imagino que también hubieron cuestionamientos a estos tres pastorcitos. Por supuesto. Estos niños, por ser, obviamente, niños, empiezan a ser muy cuestionados en el lugar donde vivían. De hecho, entre la primera y la segunda aparición, que fue, obviamente fueron siempre meses correlativos, el 13 de mayo, el 13 de junio, julio, en fin, hasta el 13 de octubre, en esa segunda aparición, entre la primera y la segunda aparición, obviamente estos niños cuentan a su familia, a sus familiares, que estaban en presencia de lo que ellos entendían era la Virgen. Y en un principio, si bien es cierto, existe mucha incredulidad. De hecho, el municipio de Fátima en algún momento secuestra a estos niños y los interroga, los somete a interrogatorios intensos un poco para que de alguna manera revelen esto, pero también con la incredulidad de decir, bueno, en realidad, o sea, por favor, esto es una niñería. ¿Ya? O están creando falsas expectativas, están comentando algo que es como de la ideología de ellos, que no es realidad. Claro, recordemos que estamos pongamos un poco en contexto de lo que sucede en paralelo a esta época, porque en el año 1917 está en pleno desarrollo lo que era la Primera Guerra Mundial, pero también está a puertas la Revolución Rusa. Exacto. Entonces son épocas muy puntuales y que justo coinciden con estas apariciones
que marcan un poco un punto de inflexión entre ambas situaciones, por así decirlo. Punto importante también dentro de la historia. Y la historia sigue escribiéndose porque, bueno, tú me contabas que ya fue el segundo 13 del segundo mes. Sigue transcurriendo. ¿Cómo sigue gestándose estas apariciones? ¿Qué más se sigue mencionando y comentando? Claro, esta persona que ellos ven les comienza a revelar muchos acontecimientos que van a suceder en el futuro, pero también a ellos les revela que 2 de ellos, de estos niños, van a morir, lo que finalmente, como decíamos, sucede el año 1919 y después el año 1920, cuando primero muere el niño Francisco y después muere su hermana Jacinta. Justamente coincide con una epidemia de gripe española, y estos niños finalmente terminan falleciendo, tal como les fue revelado en la tercera visita que reciben por parte de la Virgen. Son, en definitiva, 5 las apariciones. Exactamente. 5 las apariciones. Para finalizar, ¿cómo colocarle el broche de oro? O ya para finalizar un poco la historia, debería ser el día 13 de octubre el último capítulo. Exactamente. Esto hay que considerar que va pasando el tiempo, van pasando los meses, y esto por supuesto que va generando y concitando expectación, y a medida que van sucediendo esto hay mucha gente, porque por supuesto les crea a los niños, y empiezan a acompañarlos en las sucesivas visitas que tienen y contactos que tienen con esta persona, hasta llegar justamente al día 13 de octubre de 1917, donde ocurre lo que se denominó en su momento como el milagro del sol. Ellos, la señora les revela en las visitas anteriores que ella va a hacer, para que la gente crea, una manifestación. Un milagro. Y todo eso porque ese día claramente hubo una tormenta bastante fuerte ahí en Portugal, precisamente en el sector de Fátima. Entonces, mucha gente fue con esta incredulidad a ver qué iba a ocurrir. Por supuesto. Y está en la expectación que genera todos estos eventos que están sucediendo en Fátima, que cuando pasa en este día 13 de octubre de 1917, en realidad se junta una verdadera multitud, aproximadamente, según lo que se estima para la época, porque de hecho hay documentos, hay diarios, claro. Se estima que habían aproximadamente 70.000 personas en ese lugar. Los niños, primero, tienen un contacto con la Virgen, conversan con ella, y después de que eso viene la manifestación del milagro. Justamente como tú decías, ese día había una tormenta tremenda en ese lugar, y de un momento a otro, para la lluvia, se abren los cielos y aparece el sol. Por eso se le llama la danza del sol. Exactamente. Y según lo que los muchos testigos que vieron este milagro, comienza el sol a girar, a emitir ciertos colores, y después baja hacia la tierra, se les viene encima a esta multitud, claro. Y todo termina absolutamente seco. Ocurren otro tipo de milagros, gente que, por ejemplo, que tenía afecciones, no sé, pues gente que tenía eran minusválidos, terminan caminando, en fin. O sea, hay milagros en ese momento. Exactamente, hay un milagro, hay un milagro. Es como un milagro colectivo, por así decirlo. ¿Ya? Y dentro de esto también, en este círculo, en esta esfera que ellos interpretan que es el sol, ven a 2 seres que ellos interpretan que son la Virgen y Jesús. Eso es lo que se conoce comúnmente que está posado sobre una nube, la Virgen de Fátima, acompañada de Jesús. Exactamente. Dentro de lo otro, para un poco comenzar a cerrar la idea, ellos también, la Virgen les pide que en ese lugar emplacen un templo que después se construye muchos años después. Me imagino que ustedes están ahí muy pendientes en su casa de esta historia, la Virgen de Fátima, con los milagros de Fátima, que justamente estamos abordando acá con Marcelo Vélez. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto y retornamos. No se despeguen de nuestra sintonía. Súper interesante el tema que seguimos abordando. Ya estamos de retorno, estamos aquí de regreso por la pantalla de Imagia Televisión. Marcelo Vélez, estamos conversando justamente de los milagros de Fátima.
Justamente nos estabas comentando en el bloque anterior que se había suscitado ya parte de las revelaciones, ya que en el año 1919-1920 mueren dos de los pastorcitos, que ya la única que viene siendo Lucía dos Santos. Exactamente, claro. Como tú bien lo decías, fallecen los dos niños y Lucía dos Santos toma los hábitos de monja y se va a un monasterio de claustro. ¿Ya? Tiempo después, ya entramos un poco ya a la parte un poco más peleaguda, para que nuestros televidentes lo vayan entendiendo. En 1936, ella comienza a escribir, por así decirlo, sus memorias, y en estas memorias comienza a revelar todos estos mensajes que le habría comunicado la Virgen respecto a los acontecimientos que pasarían en el futuro. De eso comienza a desprenderse lo que después se conoce como los 3 secretos de Fátima. ¿Ya? Los 2 primeros fueron dados a conocer en agosto del año 1941. Bastante años después. Claro. Y consisten básicamente un poco con lo que estaba por acontecer en aquella época. El primer secreto, según lo que se dio a conocer, describía una terrorífica visión del infierno, un poco mostrando quizás la convulsión que vendría en los años posteriores. Recordemos que, para contextualizar, estamos en el periodo que viene entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Justamente. ¿Ya? Y esos periodos de la posguerra en el mundo fueron dramáticos. Exacto. Hubo también, hay que recordar que también se desata entre medio la crisis económica de los años 30. El tema es que se revela eso, y también el segundo secreto dice que cuando acontezca el inicio del papado de Pío XII, se va a iniciar la Segunda Guerra Mundial, algo que finalmente sucedió. ¿Esas revelaciones las fue entregando ella misma? Exactamente. ¿Sí? Exactamente. ¿A petición de qué? ¿De la Iglesia Católica, o ella misma fue entregando la información? Es que lo que se entiende es que esa fue, de alguna manera, como ella fue la que quedó viva dentro de los 3 niños videntes, esa era la misión que debía cumplir. Hay que recordar que Lucía dos Santos vivió muchos años, murió recién en el año 2005. Por lo tanto, fue como la guardiana, por así decirlo, de estos mensajes, de estos secretos que le fueron revelados por la Virgen, de estos acontecimientos que iban a suceder en el futuro. Esos son básicamente los 2 primeros secretos. Ahora, como todos lo sabemos, el más polémico y resguardado y que se mantuvo por muchos años en secreto fue el tercer secreto de Fátima. Ese que a la fecha, ¿se tiene conocimiento de algo de ello, alguna pincelada, o son puras especulaciones? Mira, el tercer secreto, hubo por parte de la Iglesia Católica una revelación de este secreto que fue justamente el año 2000, que coincidió en esa época. La Iglesia Católica instauró algo que se conoció como el jubileo del nuevo milenio, o el jubileo del año 2000. En ese momento, recordemos que estaba Juan Pablo II como Papa. Sí. Da a conocer públicamente este tercer secreto, donde básicamente el secreto hablaba de que iba a ser herido, posiblemente asesinado, no lo dejaba muy bien en claro, un obispo vestido de blanco, y que después se viene a interpretar que viene a ser el atentado que tiene Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro en el año 1981, y que curiosamente coincide con un día 13. El 13 de mayo, justo el primer día de la primera aparición de la Virgen de Fátima. O sea, aquí hay situaciones que van marcando fechas puntuales. Coinciden. De hecho, a ver, todos los eventos que marcan de alguna manera los diferentes acontecimientos de Fátima están asociados al día 13. La muerte o mejor dicho, el fallecimiento de Lucía dos Santos fue el 13 de febrero del año 2005. Qué importante, qué importante, qué mítico todo esto, que sea cada fecha 13 algo importante. Bueno, con este
tercer secreto que queda, ¿qué podemos, ¿a qué podemos atenernos? Es que ahí es donde surge, justamente entramos a la parte más polémica de todo este asunto. ¿Por qué razón? Porque años posteriores, porque esto se mantuvo, como era un secreto, se mantuvo como secreto, obviamente, para que lo entiendan de manera súper sencilla nuestros claro. televidentes. Es decir, el tercer secreto fue revelado o fue entregado a Juan Pablo II, y con él estaban 2 o 3 obispos más, o sea, no fue una cosa como muy multitudinaria. Yeah. Y esto se entregó en un sobre sellado y lacado, ¿ya? Después, cuando lo leen, y obviamente se da a conocer que esto del atentado a Juan Pablo II, y que se entiende después que esto habría sido el tercer secreto. El tema es que años después, estos otros obispos que estaban con Juan Pablo II, sostienen que el secreto no fue revelado en su totalidad. Algunos hablan de un cuarto secreto de Fátima y otros dicen que fue un tercer secreto revelado de manera parcial. Ahora, el tema es ¿por qué no se reveló? Según lo que entramos ya al tema más de la conspiración. Claro, aquí hay mucha polémica en base a eso también. Sí, entramos ya al tema más polémico. Dicen que hablaría netamente de la decadencia de la Iglesia Católica, y eso obviamente a la Iglesia no le convendría por razones obvias. Menos difundirlo. Exactamente. Otros dicen que habla del asesinato real de un papa que vendría en los años posteriores. Entonces existe mucha, ¿cómo se llama? Ambigüedad también en cuanto a respecto al tema. Lo otro es que también hay muchos críticos respecto al contenido total de estos misterios de Fátima, de alguna manera, porque hacen mucha relación con la Unión Soviética. Hay que considerar que en aquella época existía en la posguerra, no necesariamente en la posguerra, después de la Revolución Rusa, recordemos que ocurre una persecución muy fuerte en la Unión Soviética a la Iglesia Católica, y ocurre también una disputa fuerte entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que es la que es más popular, por así decirlo, dentro de el núcleo soviético. Claro. ¿Ya? Ocurre una persecución muy fuerte, entonces hay también los cuestionamientos a la figura de Juan Pablo II, porque también todos sabemos que Juan Pablo II era un declarado anticomunista. Exacto. Entonces, por esa misma razón, muchos no le dan mucha credibilidad a estos secretos, a estas informaciones. Estas revelaciones, claro. A estas revelaciones, justamente, que fueron entregadas por Lucía dos Santos al mundo, y dicen que hubo mucha intervención de la Iglesia Católica, y otros ya derechamente dicen que este tema fue absolutamente manipulado. ¿Esta manipulación vendría siendo del Vaticano? ¿El Vaticano maneja esta información? ¿Dónde se guardan estos secretos o dónde se guardaron estos secretos? Obviamente estos secretos y este contenido, principalmente de este tercer secreto, está guardado en el Vaticano. Ahora, yendo un poco más al tema más especulativo, ya que estamos hablando ya más derechamente de este conflicto que sucede, otros van ya a un tema más profundo aún, que dicen que cuestionan el tema de las apariciones, no por que sean apariciones propiamente tal, porque fueron hechos físicos y existen muchas personas. Hay pruebas. Claro. Los diarios de la época lo consignan, hay fotos de archivos respecto, por ejemplo, al asunto del milagro del sol. Exacto. Eso ocurrió. El tema es si esto realmente fue una virgen o estamos hablando ya derechamente de un tema de contacto extraterrestre. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, dentro de los críticos se habla que el observatorio de Lisboa, en aquella época, que ya estaba absolutamente constituido, no reportó alteraciones en el Sol. Y también tenemos que considerar que el Sol, que está dentro de un sistema, en fin, se producen cambios magnéticos, habría producido cambios no solamente en la Tierra, sino alteraciones, en todo el sistema solar. Alteraciones. Entonces hablan muchos que esto fue una nave que tendría aproximadamente 40 kilómetros de longitud. Un tema
que dejamos abierto de todas formas, porque ahí en su casa usted puede sacar también sus propias deducciones, porque sea verdad o no, la historia lo dice y así también lo cuentan distintos documentales, ¿cierto? Exactamente. Y no sé si te parece, a usted en su casa también. Veamos este documental que refleja también lo mismo que veníamos comentando y que también aquí está presente a través de Imagen Televisión. Vamos y volvemos.